Capítulo 1. El rugido del vacío. El viento en Hueco Mundo no era viento. Era un lamento seco, eterno, que barría las dunas blancas como cuchillas, sin llevar consigo más que un silencio espeso y el eco de antiguas muertes. El cielo, siempre teñido de un falso negro opaco, no ofrecía esperanza ni destino. Y allí, de pie sobre un risco de cuarzo en medio del desierto infinito, Ichigo Kurosaki contemplaba su reino. No sabía por qué recordaba la lluvia. La lluvia no existía en Hueco Mundo. Nunca había caído una gota. Y sin embargo, cada tanto, como un susurro lejano en su mente fragmentada, podía oírla. Sentirla en la piel. Mojar sus dedos de recuerdos rotos. Había nacido aquí, en el yermo eterno. Había desgarrado su camino desde la oscuridad, devorando y sobreviviendo, ascendiendo entre hoyos como una criatura sin nombre. Pero había algo más. Algo que dolía. Ichigo se llevó una mano a la cara. El hueso blanco que cubría su mejilla, su máscara parcial, la marca del arrancar que era no dolía, pero la frente ardía. Como si alguien, alguna vez, le hubiera tocado con cariño. Otra vez y esos recuerdos, murmuró con la voz grave, apenas audible. Sus ojos, de un amarillo ámbar helado, se entrecerraron. Un paso interrumpió su pensamiento. No necesitó girarse para saber quién era. Te buscan en las noches, dijo Ulquiorra, su tono plano como siempre, pero cargado con una tensión oculta. El cuarta espada no era dado a emociones. Pero ante Ichigo, incluso él parecía ajustar su compostura. ¿Aizen otra vez, no? Preguntó Ichigo sin moverse. Su capa blanca ondeaba detrás de él como alas apagadas. ¿Quiere discutir tu siguiente asignación?, respondió Ulquiorra. Dice que la sociedad de almas se está moviendo. Ichigo cerró los ojos. La sociedad de almas. El nombre lo perforaba como una daga enterrada en la memoria. Él no sabía por qué, pero ese nombre siempre lo dejaba inquieto, como si algo esencial estuviera mal en su existencia. Se giró y caminó con Ulquiorra en silencio, cruzando las dunas hacia la fortaleza. Las noches se erguía como un templo colosal tallado por dioses antiguos. Sus torres blancas, sus arcos, su vacío. Las paredes resonaban con una calma muerta que ocultaba el veneno de su dueño. Aizen Sosuke los esperaba en el trono alto, sentado con la sonrisa leve de un hombre que ya había ganado la partida. A su derecha, Jinichimaru, con los ojos entrecerrados como cuchillas escondidas. A la izquierda, Kanamensen, siempre erguido como un juicio viviente. Ichigo avanzó sin agachar la cabeza. Los demás espada ya estaban allí. Grimhou con los brazos cruzados y una mueca de fastidio. Noitra impaciente. Arribel, callada como una estatua. Ichigo, dijo Aizen, su voz suave como terciopelo cortante. ¿Recuerdas el nombre de un Shinigami llamado Ukitake? El nombre golpeó algo en su interior. Una escena, borrosa, cruzó su mente. Una figura de cabello blanco. Una sonrisa triste. Una conversación que no entendía del todo. Y el sonido de agua y una corriente. Lo recuerdo, respondió Ichigo sin saber cómo. No sé por qué. Aizen lo observó con interés. Eso es precisamente por lo que confío en ti. Necesito que vayas al mundo humano. Un escuadrón de la Sociedad de Almas ha cruzado a Karakura. Están buscando algo. Ichigo sintió un escalofrío. Karakura. El nombre se clavó en él como una campana. Como si todos sus nervios se hubieran tensado. ¿Qué están buscando?, preguntó. A ti, respondió Aizen, con esa sonrisa que decía más que sus palabras. La garganta se abrió sobre la ciudad como una herida dimensional. Ichigo emergió entre la oscuridad del portal, descendiendo lentamente sobre el cielo nocturno de Karakura. Por un momento, se quedó suspendido en el aire, mirando las calles abajo. Luces. Gente. Edificios. Aromas. Ruidos. Todo se sentía familiar. Como si hubiese caminado esos callejones. Como si hubiese vivido allí. Sintió el latido de su corazón, lento y pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. El viento aquí era real. No el aliento seco de Hueco Mundo. Aquí olía a vida. Una figura apareció en su periferia espiritual. Un Reiatsu poderoso y elegante. No esperaba encontrarme contigo tan pronto, dijo la voz grave de Byakuya Kuchiki. El capitán del sexto escuadrón lo observaba desde una azotea cercana. Ichigo lo miró. Sus ojos dorados se estrecharon. ¿Nos conocemos?, preguntó.
Byakuya frunció apenas el ceño. No en esta vida. La respuesta hizo que algo dentro de Ichigo ardiera. Estoy aquí por orden de Aizen. Retrocede. No puedo permitirlo. Si eres la primera espada y entonces eres la mayor amenaza. Ichigo sonrió, apenas. Siempre soy la amenaza. Desenvainó su Zanpakuno. No tenía nombre. En Hueco Mundo, los espadas rara vez los pronunciaban. Pero su espada era enorme, negra como el vacío, envuelta en energía cruda. Byakuya alzó su mano. Senbonzakura. Miles de cuchillas de pétalos rosados se elevaron, danzando en espiral. Ichigo no esperó. Se lanzó hacia adelante como una bala viva. El choque fue brutal. El suelo tembló cuando ambos Reiatsu colisionaron. La ciudad sufrió grietas. Las almas huyeron. Ichigo cortaba con brutalidad controlada, mientras los pétalos de Senbonzakura lo rodeaban como una tormenta de muerte. Pero había algo más en él. Algo, más humano. En medio de la pelea, un recuerdo lo desgarró. Una niña de cabello naranja, mirándolo con lágrimas. Oni-chan. Yuzu. El nombre le vino como un susurro. Se detuvo. Solo un segundo. Pero suficiente. Una cuchilla de Byakuya rozó su hombro. La sangre saltó. Ichigo cayó de pie, jadeando. Algo en su pecho latía con fuerza. No era ira. Era miedo. ¿Qué eres realmente? Preguntó Byakuya. Ichigo no supo responder. De regreso en Hueco Mundo, Aizen lo miró con una ceja alzada. ¿Te afectó estar allí? Ichigo no respondió. Se sentó en su trono, alejado del de Aizen, construido para él solo, por decreto del propio líder. No era uno más. Era la espada más cercana al nivel de un Shinigami capitán. Lo vi, dijo Ichigo finalmente. Karakura. ¿Y? Recuerdo. Gente. Un hogar. 2 niñas y una mujer. Mi nombre. Jin sonrió levemente. Peligroso que recuerdes cosas, Ichikun. Aizen no lo interrumpió. Observaba. Déjalos venir, dijo Ichigo al fin, bajando la mirada. Si la sociedad de almas quiere buscarme y los recibiré aquí. Grimhow soltó una risa áspera. Por fin. Que empiece la maldita guerra de nuevo. Pero Ichigo no reía. En su mente, la lluvia caía. Capítulo 2. El llamado del hierro roto. El silencio en las noches no era simple ausencia de sonido. Era una presencia. Un espectro blanco que se arrastraba por los pasillos como si cada muro supiera los pecados de quienes lo habitaban. Allí, donde todo estaba detenido, incluso la muerte parecía algo ajeno. Ichigo caminaba lentamente por un corredor desierto, sus pasos resonando en el mármol frío. El eco que dejaban sus botas no era un sonido y era un recordatorio. De que estaba solo. De que siempre lo había estado. Cerró los ojos. Karakura. Yuzu. Karin. Su madre. ¿Por qué los recordaba ahora? Un susurro llegó como un espasmo. El peso del pasado se arrastraba por su mente como el filo de una espada sin afilar. Sabía que no debía pensar en eso. Aizen le había advertido que los recuerdos podían debilitarlo. Que su fuerza nacía del olvido. Pero Ichigo no era como los demás. Él no había nacido en Hueco Mundo como un You común. Él había despertado allí. Has estado inquieto desde tu regreso, dijo una voz femenina, grave y tranquila. Ichigo alzó la mirada. Tierra Rivel lo observaba desde una de las plataformas del salón, con su eterno aire de calma afilada. La tercera espada mantenía una distancia prudente con los demás, pero siempre parecía tener un ojo sobre él. No estoy inquieto, contestó Ichigo con tono seco, sin detener el paso. Tus reiatsu fluctúan, insistió ella. Estás recordando más de lo que deberías. Ichigo se detuvo. Su mano tembló apenas sobre la empuñadura de su Zanpakuno. ¿Eso te preocupa? Arribel se mantuvo impasible, aunque sus ojos ámbar no lo soltaron. Me preocuparía si dejaras de ser tú. Ichigo apretó la mandíbula. Sabía que ella no mentía. Arribel era una de las pocas entre los espada que no intentaba ocultar su lealtad a Aizen ni tampoco sus dudas. Sigo siendo Ichigo Kurosaki, dijo él. ¿El humano, o el arma de Aizen? La pregunta lo golpeó como un latigazo. No respondió. En el salón del trono, Aizen miraba una proyección suspendida en el aire.
Jin estaba a su lado, sonriendo como si la vida fuera una broma privada, inmóvil como una estatua. El capitán Urahara ha comenzado a mover piezas, dijo Aizen, sin mirar a nadie. Sabía que no tardaría. ¿Quieren sacar a Ichigo de tu control? Preguntó Jin, con tono burlón. No quieren recuperarlo, contestó Aizen. Quieren matarlo antes de que recuerde todo. Ichigo entró sin anunciarse. Entonces que lo intenten. Aizen lo miró con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. No es tan simple. Hay algo dentro de ti, Ichigo, algo que incluso yo no pude moldear. Una voluntad que no nació aquí. ¿Importa? Importa si eso significa que puedes elegir. Elegir y traicionarme. Ichigo lo enfrentó con la mirada. No vaciló. No soy leal a ti. Soy leal a mi propósito. ¿Y cuál es ese? Preguntó Jin, ahora con algo más que burla en la voz. Ichigo bajó la mirada un segundo. Descubrir quién soy. En la sociedad de almas, las alarmas sonaban por primera vez en semanas. El ataque de Ichigo en Karakura no había pasado desapercibido. La presencia del primera espada en el mundo humano había causado una onda de reiatsu que se sintió incluso en el palacio del rey. Yamamoto Henriksai estaba sentado frente a la mesa de los capitanes. Su mirada ardía. No es solo un arrancar, dijo con voz grave. Ese ser y ese Ichigo Kurosaki tiene rastros de energía espiritual Shinigami. ¿Qué significa eso? Preguntó Soifon, con el ceño fruncido. Significa que no fue un Oyou común. Quizá fue humano. O quizá fue uno de nosotros. Eso explicaría por qué luchó como lo hizo, intervino Byakuya desde su lugar. No solo era poder. Tenía técnica. Y contención. ¿Lo reconociste? Preguntó Shunsuke Oraku. Byakuya tardó en responder. No lo sé. Su reiatsu me resultó dolorosamente familiar. ¿Y si fue uno de los nuestros? Preguntó Itsugaya, recostado en su silla. ¿Un Shinigami caído? Entonces debemos destruirlo antes de que recuerde lo que fue, concluyó Yamamoto. O se volverá incontrolable. Mientras tanto, en Hueco Mundo, Ichigo se encontraba en su cámara privada. Un espacio vasto, tallado en mármol blanco, con pilares que no sostenían nada, como símbolos vacíos de propósito. Se arrodilló en el centro del suelo y dejó su Zanpakuzen frente a él. ¿Quién eres tú? Preguntó Alarma, como si pudiera hablarle. Una ráfaga de reiatsu surgió del acero. Y entonces, por primera vez, Ichigo vio algo más allá del blanco de Hueco Mundo. Un campo cubierto de nieve. Un río congelado. Una figura de espaldas. Un hombre, alto, con cabello negro y una katana a su lado. Su voz era distante, como si le hablara desde siglos atrás. Tu nombre y ya lo sabes. Solo tienes miedo de decirlo. Ichigo abrió los ojos, agitado. Zangetsu, murmuró, sin saber por qué el nombre le dolía tanto. Aizen supo que algo había cambiado. Lo está despertando, dijo Jin, mientras observaban a Ichigo desde la distancia. Su Zanpakuzen. Nunca lo había hecho antes. No lo detengas, dijo Aizen. Déjalo encontrarlo. Solo cuando recuerde quién fue, sabremos hasta dónde puede llegar. En Karakura, Orihime Inoue miraba el cielo con expresión ausente. Algo dentro de ella dolía, aunque no sabía por qué. ¿Qué sucede, Inoue? Preguntó Uriki Shida, acercándose con cautela. Hoy soñé con él de nuevo, dijo Orihime, bajando la voz. Ichigo. Uriki frunció el ceño. No hemos oído ese nombre desde hace años. Lo vi. No en mi sueño y lo sentí en la ciudad. Estaba aquí. ¿Estás segura? Ella asintió. No sé por qué, pero creo que él no nos ha olvidado. En una cámara profunda de las noches, Grimhow entrenaba como una bestia encadenada. Su cuerpo, cubierto de heridas, resplandecía con reiatsu crudo. ¿Por qué tanto empeño ahora? Le preguntó Noitra, apoyado en una columna. Porque si Ichigo cae, quiero ser yo quien lo derrote, gruñó Grimhow. No Aizen. No los Shinigami. Yo. Siempre tan obsesivo, dijo Noitra con desprecio. No lo entiendes, bastardo. Él es la cima. El único que me hizo sentir que estaba vivo. Que pelear tenía sentido. Noitra rió con sarcasmo. Romántico, Grimhow. No te pegaba eso. Grimhow lo ignoró. Sus garras temblaban. Había sentido algo en Ichigo que nunca había sentido en nadie.
Y no era miedo. Era respeto. Esa noche, Ichigo subió a la torre más alta de las noches. Desde allí, el cielo negro parecía aún más falso. Más lejos de lo que nunca había estado de sí mismo. Una silueta lo esperaba. ¿Viniste a matarme, Ulquiorra? No. Solo a observarte. ¿Tienes miedo de que pierda el control? No es miedo. Es cálculo. Ichigo rió sin humor. Siempre tan vacío. ¿Y tú no lo estás? Ichigo no respondió de inmediato. Se acercó al borde de la torre. Antes sí tenía un nombre. Una familia. No sé quién me los quitó. Pero sé que no fue Aizen. Entonces, ¿lo odias? Ichigo cerró los ojos. No. Solo que ya no quiero ser su espada. Ulquiorra inclinó apenas la cabeza. Eso y es traición. Ichigo lo miró. No si me convierto en algo más que un arma. Y por primera vez, Ulquiorra no tuvo respuesta. En lo profundo del Seireitei, Urahara Kisuke observaba un monitor espiritual. El Reiatsu de Ichigo se estaba estabilizando y mutando. Sus patrones no coincidían con los de un arrancar común. Está despertando, murmuró. Yoruichi apareció a su lado. ¿Crees que aún queda algo de él? Urahara la miró. No lo sé. Pero si hay una chispa y debemos salvarla. Incluso si eso significa ir al hueco mundo. Incluso si eso significa desafiar a Aizen otra vez. En las noches, Ichigo despertó de un sueño extraño. Estaba en una sala de hospital. Un uniforme escolar. Una voz lo llamaba por su nombre. Ichigo. Vamos a llegar tarde. Volteó. Una chica de cabello anaranjado lo esperaba con los brazos en jarra. ¿Orihime? Despertó de golpe, con el corazón latiendo como si aún lo tuviera. Se levantó. La Zanpakume en su espalda pesaba menos. Como si lo reconociera. Ya no era solo una espada. Estaba recordando. Y eso era el principio del fin. Capítulo 3. El vacío que recuerda mi nombre. Las noches no tienen luna en Hueco Mundo. El cielo es una cúpula artificial, sin estrellas, sin amaneceres. Allí el tiempo no avanza. Se repite. Se arrastra como una herida que nunca cicatriza. Ichigo Kurosaki lo sabía. Lo había sentido desde el primer día que abrió los ojos en este mundo blanco y cruel. Pero ahora y algo estaba cambiando. No en Hueco Mundo, sino dentro de él. Había una grieta. No una fisura en el Palacio de las Noches, sino una ruptura más íntima, más invisible. Una grieta en la máscara de su alma. Zangetsu, y ese nombre seguía repitiéndose en su mente. Como un eco. Como una oración que no entendía, pero que lo consolaba. Había vuelto a soñar. Por tercera noche consecutiva. Soñaba con una mujer muerta. Pelo castaño, sonrisa cálida. Su voz decía. Ichigo, y no olvides quién eres. Pero cada vez que intentaba acercarse a ella, se desvanecía. Despertaba con las manos vacías y el corazón lleno de algo que no podía nombrar. Culpa, esperanza y nostalgia. En esta noche sin luna, Ichigo estaba solo en el campo de entrenamiento. Las noches tenían muchas áreas secretas, cámaras de combate privadas que Aizen usaba para observar a sus espadas como piezas de ajedrez. Pero esta sala estaba vacía, sellada por su voluntad. Ichigo estaba entrenando. No por órdenes de Aizen. Por su cuenta. Su espada cortaba el aire con fuerza contenida. Zangetsu, sí, ya no lo llamaba de otro modo, estaba más ligero. Más natural en su mano. Su forma seguía siendo la del arrancar. Una hoja ancha, sin guardia, completamente negra, como si absorbiera la luz del mundo. Cada corte que hacía desgarraba el aire, y con él, arrancaba fragmentos de sí mismo. Aigetsusui. El rugido atravesó el campo de energía espiritual como un rayo. Una explosión negra rasgó el suelo y la pared como si fueran papel. Ichigo cayó de rodillas, jadeando. No era la técnica exacta. No era el verdadero Getsuga Tenshin. Pero estaba volviendo. Estás despertando cosas que no comprendes, dijo Arribel cuando lo encontró, bañado en sudor y sangre. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Ichigo, levantándose sin vacilar. Aizen no permitirá y... Aizen no sabe todo. Arribel lo miró por un momento largo. Luego bajó la voz. ¿Qué recuerdas? Ichigo no respondió al instante. Sus ojos se desviaron hacia el acero ennegrecido de su Zanpakume.
Un nombre. Una ciudad. Una mujer. Y una promesa. ¿Promesa? Te protegeré. Las palabras salieron con un dolor inusitado. Como si pertenecieran a otra vida, pero aún fueran ciertas. Arribel se cruzó de brazos, pensativa. Entonces estás más cerca del final de lo que crees. En el trono de las noches, Aizen observaba un fragmento suspendido en el aire. Una proyección de las pulsaciones espirituales de Ichigo. Era como observar el crecimiento de una flor venenosa. Hermosa. Peligrosa. ¿Debemos detenerlo? Preguntó Msen. Aizen sonrió. ¿Detenerlo? No. Él es la llave. El experimento más perfecto de todos. ¿Aún crees que puedes controlarlo? Aizen se giró hacia Jin, que había hablado con ese tono entre la burla y la advertencia. Controlarlo no es el objetivo. Solo necesito que llegue al punto donde recuerde todo y entonces elegirá. ¿Elegirá qué? ¿Quién es? ¿Y a quién pertenece? En el mundo humano, los cielos estaban pesados. Un reiatsu denso se había sentido durante 2 noches consecutivas. Orihime Inoue lo percibía cada vez más cerca, como un corazón latiendo bajo la tierra. ¿Otra vez soñaste? Preguntó Urik, quien se mantenía firme a su lado. No. Esta vez y no fue un sueño. Lo vi. ¿Dónde? En Karakura. Brevemente. Frente al río. Caminaba. Como si no supiera si debía detenerse o seguir adelante. ¿Te vio? No, pero se detuvo. Como si me sintiera. Urik apretó los dientes. Entonces no hay tiempo. Tenemos que hablar con Urahara. En la tienda de Kisuke Urahara, los rostros estaban más serios que de costumbre. Yoruichi, Tesai, Chad, e incluso Renji Abarai habían sido convocados. Es oficial, dijo Urahara. Ichigo está vivo. En Hueco Mundo. Y es el primera espada. El silencio fue absoluto. Renji fue el primero en hablar. ¿Cómo diablos pasó eso? No lo sé, respondió Urahara. Pero su reiatsu coincide en más de un 90% con el de Ichigo. Hay restos de su firma espiritual antigua y entrelazados con una transformación Oyo avanzada. Nunca había visto algo así. ¿Se lo llevó a Aizen? Preguntó Chad, la voz ronca. Posiblemente. Hoy despertó en Hueco Mundo después de su desaparición. ¿Eso significa que perdió su alma Shinigami? Inquirió Yoruichi. No lo creo. Por eso es tan peligroso. De vuelta en Hueco Mundo, Ichigo descendió por primera vez en años a las cámaras interiores de los arrancar nacientes. Una sección donde los nuevos Oyous eran llevados a experimentar la transformación forzada. Allí, el aire olía a hierro oxidado y desesperación. Yami lo acompañaba, sin entender por qué el primera espada querría visitar ese lugar. ¿Qué demonios buscas aquí, Ichigo? El principio. ¿El qué? Donde comenzó todo. Pasaron junto a varias celdas donde arrancars apenas formados se retorcían con el dolor de su evolución. El proceso era inhumano. Forzado por el Mgyoku. Muchos no sobrevivían. Otros se volvían locos. Ichigo se detuvo frente a una celda vacía. Aquí fue. Yami lo miró como si estuviera hablando solo. Aquí desperté. No recuerdo cómo llegué. Solo sé que cuando abrí los ojos y tenía esta máscara, esta fuerza, y este vacío. ¿Entonces qué? ¿Te pones sentimental ahora? Ichigo lo ignoró. No. Solo quería confirmar que soy real. Horas después, Ichigo fue llamado por Aizen. El trono flotaba en el aire, iluminado por la luz artificial de Hueco Mundo. ¿Sabes lo que viene? Preguntó Aizen sin rodeos. ¿Guerra? Más que eso. Una convergencia. El mundo humano, la sociedad de almas, Hueco Mundo y todas las barreras comenzarán a desvanecerse. ¿Y yo qué papel tengo? Aizen lo observó con una intensidad casi paternal. Tú serás el catalizador. El nexo entre mundos. Un ser que pertenece a los tres y a ninguno. ¿Eso crees que soy? No. Eso es lo que eres. Ichigo bajó la cabeza. Luego, con voz baja, preguntó. ¿Tú me creaste? Aizen pareció deleitarse con la pregunta. No exactamente. Te guié. Pero tus orígenes sí son más antiguos de lo que crees. ¿Qué significa eso? Significa que incluso en tu vida humana y nunca fuiste completamente humano.
Ichigo se quedó en silencio. Te enviarán por mí, dijo finalmente. ¿Estás preparado? Sí. ¿Y si no vuelvo? Volverás. Porque aún no has decidido quién eres. Y no permitiré que mueras antes de hacerlo. Karakura era tranquila esa noche. Pero el aire olía a grietas en el universo. Orihime sintió el cambio antes de que ocurriera. El cielo se rasgó. Una garganta se abrió en el espacio mismo, y por ella descendió una figura envuelta en riazo negro y blanco. Ichigo. Orihime se quedó paralizada. Su cuerpo temblaba. No de miedo. De algo más profundo. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. ¿Ichigo y? Él la miró. Por un instante, sus ojos se suavizaron. Pero luego, su reiatsu se elevó. Urahara apareció al instante, con su bastón en mano, acompañado de Yoruichi. Ichigo, dijo el ex capitán con tono grave. ¿Recuerdas quién eres? Recuerdo suficiente. ¿Por qué viniste? Ichigo bajó la mirada. Quería ver si aún quedaba algo de mí aquí. Urahara suspiró. Hay más de lo que imaginas. Y hay quienes te quieren de vuelta. No puedo volver. Aún no. Pero y tampoco puedo quedarme en las noches. Yoruichi dio un paso al frente. Entonces huye. De ambos lados. Encuentra tu verdad. Ichigo asintió. Luego miró a Orihime. Te protegí una vez. Lo haré de nuevo. ¿Te vas? Sí. Pero esta vez y no por ellos. Sino por mí. La garganta volvió a abrirse, pero Ichigo no regresó a Hueco Mundo. Desapareció entre dimensiones. En busca de su nombre. Capítulo 4. Los que caminan entre el recuerdo y la sangre. El aire entre dimensiones es denso. No hay arriba ni abajo, solo vacío. A veces, se siente como estar suspendido en un recuerdo que se niega a morir. Ichigo caminaba por ese limbo, sin rumbo. La garganta que había abierto en Karakura se desvaneció detrás de él. No regresó a Hueco Mundo. No siguió hacia la sociedad de almas. Avanzó por un camino que no estaba trazado, donde ni Aizen ni Urahara ni el Gote y 13 podían encontrarlo con facilidad. Estaba solo. Y eso lo aterraba. Pero también lo liberaba. La dimensión intermedia era un túnel errático. Zonas inestables donde la energía espiritual chocaba como tormentas. Ichigo avanzaba, guiado por un instinto más profundo que cualquier orden. Algo lo llamaba. No con palabras, sino con un sentimiento que brotaba en cada latido. Necesidad. A lo lejos, divisó una estructura flotante. Un fragmento aislado de la sociedad de almas. Una ruina de lo que una vez fue un cuartel olvidado de Onmitsukin. Aislado. Invisible al radar espiritual. Perfecto. Descendió. Los muros estaban cubiertos de musgo espiritual. Años de abandono, pero aún quedaba energía latente. No se sentía completamente solo allí. Ecos espirituales antiguos flotaban, como si observaran desde las grietas. Ichigo encontró una cámara central. Un dojo olvidado. Un círculo de piedra. Se sentó en el centro. Si aún estás ahí, necesito verte. El silencio le respondió. Pero no se rindió. Zangetsu. Nada. Muéstrate. El aire tembló. La luz cambió. El mundo se distorsionó. Una niebla negra cubrió sus ojos, y al abrirlos, ya no estaba en la ruina. Estaba de pie y en una ciudad invertida. Edificios colgaban del cielo. Nubes oscuras pasaban lentamente sobre ellos. Viento frío, pero sin sonido. Delante de él, una figura lo esperaba. Has tardado, dijo Zangetsu, con ese rostro de hombre maduro de lentes oscuros. Ichigo dio un paso al frente. No sabía si eras real o solo un sueño. Soy ambas cosas. Tu espada. Tu sombra. Tu guía. ¿Por qué no apareciste antes? Zangetsu lo observó con gravedad. Porque no me necesitabas. Estabas vacío. Ahora y estás empezando a recordar. Ichigo bajó la mirada. Pero no lo suficiente. Zangetsu alzó la mano. En ella apareció una versión primitiva de su Zanpakudo, la forma de Shinigami. Esta espada y ya no es completa. La has fragmentado. Olou. Arrancar. Humano. Shinigami. Todo está mezclado en ti. ¿Eso es malo? No. Es peligroso. Innecesario.
Ichigo cerró los ojos. ¿Puedes ayudarme a recordarlo todo? Zangetsu no respondió con palabras. Le arrojó la espada. Empieza a luchar. En Hueco Mundo, el trono de Aizen estaba rodeado por energía en espiral. Jin observaba el vacío donde Ichigo había desaparecido. No está muerto, dijo con una sonrisa. Aizen se inclinó hacia adelante, apoyando un dedo en la barandilla de su trono. No. Está en transición. ¿No deberíamos ir por él? Si sobrevive a lo que se avecina, volverá por voluntad propia. Msen, silencioso como siempre, finalmente habló. ¿Y si regresa y cambiado? Entonces será más útil que nunca. En Karakura, Orihime cerraba los ojos frente al río donde Ichigo había aparecido. Chad estaba junto a ella, inmóvil. Está peleando, dijo ella de repente. ¿Dónde? No lo sé. Pero siento su reiatsu. Como si se estuviera rompiendo a sí mismo para encontrar algo. Chad bajó la cabeza. Entonces debemos prepararnos. No sabemos en qué se convertirá cuando regrese. En el mundo interno, Ichigo y Zangetsu chocaban sin tregua. Cada golpe era una memoria. Un instante olvidado. Un rostro, una voz, una emoción. Ichigo. Despierta. Era Rukia. Vamos, idiota, levántate. Era Renji. Eres fuerte. Pero necesitas aprender a confiar. Era Urahara. Yo te amo. Era Orihime. Las voces lo golpeaban más fuerte que las espadas. Cada recuerdo que emergía rasgaba el velo del olvido. Su cuerpo sangraba, pero su alma ardía. Zangetsu finalmente se detuvo. Has recuperado más de lo que esperaba. ¿Es suficiente? Zangetsu lo miró con seriedad. No. Pero es un comienzo. Ichigo se inclinó hacia adelante, jadeando. El mundo colapsó alrededor de ellos, y volvió a abrir los ojos en la ruina. Su reiatsu había cambiado. Más puro. Más definido. Ya no era solo un arrancar. Tampoco un Shinigami. Era Ichigo. Y tenía un propósito. En la Sociedad de Almas, el capitán comandante Yamamoto convocó a los 13 capitanes. Hemos confirmado que Ichigo Kurosaki está vivo. Shock. Murmullos. Shunsui bajó su sombrero. Zaraki sonrió. ¿Entonces es mocoso aún vive? ¡Qué divertido! Byakuya alzó una ceja. ¿Confirmado por quién? Inoue Orihime. Urahara Kisuke. Y energía espiritual rastreada desde Karakura. ¿Aliado o enemigo? Preguntó Soifon. Yamamoto cerró los ojos. Eso es lo que vamos a descubrir. Itsugaya habló, cruzando los brazos. ¿Sugiere que podríamos perdonarlo? Sugiero que podríamos necesitarlo. Silencio absoluto. Yoruichi, sentada en un rincón de la sala, habló finalmente. No es cuestión de perdonar. Ichigo no eligió esto. Pero sí puede elegir lo que viene, respondió Shunsui. En Hueco Mundo, Ulquiorra se paró frente a Arribel. ¿Lo sabías? No todo. Pero intuía que no permanecería. Eso es peligroso. Lo inevitable. Grimhow irrumpió en la sala, con su típica sonrisa torcida. Así que el número 1 se largó. Por fin las cosas se ponen interesantes. No te emociones, gruñó Noitra, entrando detrás. Él volverá. Siempre lo hace. ¿Y si no lo hace? Entonces todos seremos arrasados, dijo Arribel sin emoción. En el limbo entre mundos, Ichigo caminaba ahora con más dirección. Ya no huía. Buscaba algo. Y lo encontró. Una grieta. Un pasaje sellado. Uno que no correspondía a ninguna de las 3 dimensiones conocidas. Algo viejo. Prohibido. Ichigo lo sintió. El lugar donde las almas eran recicladas antes de nacer. El flujo espiritual originario. El inframundo. No el infierno. Algo anterior. Una dimensión prohibida incluso por el Gotei 13. Aizen solo había intentado acceder a ella una vez. Pero Ichigo sentía que algo de él provenía de allí. Entró. La presión espiritual era inmensa. Como si miles de almas susurraran a la vez. ¿Qué haces aquí? Una voz lo detuvo. Delante de él, una figura vestida de harapos, con ojos vacíos.
Este no es un lugar para seres completos. Ichigo no retrocedió. No soy un ser completo. La figura extendió una mano. ¿Vienes a recordar o a olvidar? A decidir. La figura se desvaneció. Y en su lugar, apareció él mismo. Pero no como arrancar. Ni como Shinigami. Sino como un niño. El Ichigo humano, de cabello corto, con los ojos grandes y tristes. ¿Recuerdas cuando llorabas frente a la tumba de mamá? Sí, dijo Ichigo. ¿Y cuando prometiste proteger a todos? Sí. ¿Y cuando fallaste? Ichigo bajó la mirada. También. El niño sonrió. Luego se desintegró en partículas de luz. Ichigo cayó de rodillas, llorando sin lágrimas. Porque no solo recordaba. Aceptaba. Cuando salió del inframundo, su Reiatsu era distinto. No más negro y blanco. Era una mezcla armónica. Como una canción. Como un nombre recordado después de años. Ichigo Kurosaki. El humano que murió. El Oyou que nació. El Shinigami que eligió. El espada que se reveló. Y ahora el puente. En las noches, Aizen se puso de pie. Ha regresado. Jin entrecerró los ojos. ¿Con o sin cicatrices? Aizen sonrió. Las suficientes para ser peligroso. Y mientras tanto, en el Seireitei, Yamamoto extendía un pergamino sagrado. Activaremos el protocolo final. ¿Cuál es? Preguntó Soifon. Ichigo Kurosaki será juzgado. Capítulo 5. La marcha de los condenados. El Seireitei no dormía. Aunque las noches eran eternas en la sociedad de almas, ese día, la tensión en el aire era casi tan palpable como el Reiatsu que vibraba en los muros del cuartel general. Las cigarras espirituales que usualmente llenaban el silencio con su murmullo estaban mudas. Como si incluso la naturaleza supiera que algo se avecinaba. En el centro de todo, la cámara de los 46 había sido reactivada. Yamamoto Henriksai, de pie como una estatua viviente de la ley y la guerra, contemplaba los nombres grabados en los antiguos documentos de juicio. Hacía siglos que no se activaba el protocolo Tenken no Kesm, el juicio del cristal celestial. Solo se aplicaba a seres cuya existencia desafiaba las tres estructuras del universo: el mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo. Y Ichigo Kurosaki era, ahora más que nunca, uno de ellos. Capitán comandante, dijo Shunsuke Oraku, caminando lentamente hacia él. ¿Estás seguro de esto? Yamamoto no desvió la mirada de los pergaminos. No podemos permitir que un ser como él exista sin regulación. Él ha salvado la sociedad de almas más veces que muchos de los capitanes en esta sala, agregó Ukitake, con tono suave pero firme. Y ahora se ha convertido en una anomalía. La voz del anciano fue tan cortante como una hoja de Zanpakuno. Lo juzgaremos. Si aún hay humanidad en él, lo veremos. Si ya no queda, lo ejecutaremos. Kyoraku chasqueó la lengua, sombrío. ¿Y si no se deja juzgar? Yamamoto finalmente se volvió, sus ojos llameando bajo las cejas gruesas. Entonces lo obligaremos. En Hueco Mundo, la tensión también crecía, pero con una atmósfera distinta. Más primitiva. Más violenta. Las noches vibraban por la llegada del nuevo Reiatsu. Ichigo regresó sin anunciarse. Caminó por las arenas blancas, su silueta recortada por la luz fantasmal del cielo eterno. Grimhow fue el primero en interceptarlo. Así que no estabas muerto, bastardo. El sexta espada se plantó frente a él, con la mano en el mango de su Zanpakuno. Ichigo lo miró. No con hostilidad. Con algo más profundo. Compasión, tal vez. O cansancio. No vine a pelear contigo, Grimhow. ¿Entonces a qué viniste? Gruñó el arrancar. Ichigo siguió caminando. A ver a Aizen. Grimhow parpadeó. El Reiatsu que rodeaba a Ichigo no era el mismo. Había perdido la irregularidad caótica del Oyou. Ahora era más templado. Más puro. Pero aún pesado. Muy pesado. Te estás volviendo blando, primera. Ichigo se detuvo unos segundos, luego habló sin volverse. ¿Tú crees? Yo creo que finalmente empiezo a ser yo mismo. En la cámara del trono, Aizen lo esperaba. No se levantó. Solo entrelazó los dedos frente a su boca, observando a Ichigo como si fuera un cuadro que analizaba por centésima vez.
¿Has vuelto, Ichigo Kurosaki? Sí. Y lo has hecho y distinto. Ichigo asintió. Fui a donde nadie debería ir. Y recordé. No todo, pero lo suficiente. Aizen bajó las manos lentamente. ¿Y qué harás con esos recuerdos? Ichigo lo miró, sin expresión. Depende de ti. Jinichimaru soltó una risita suave desde un rincón. ¿Eso es una amenaza o una propuesta? Es una advertencia. Aizen sonrió, satisfecho. Entonces estamos donde debemos estar. Los Shinigami me juzgarán, dijo Ichigo. Vendrán por mí. Y nosotros por ellos, respondió Aizen sin dudar. Pero aún no. Ichigo inclinó la cabeza. ¿Por qué me creaste? La pregunta quedó suspendida en el aire. Jin alzó una ceja. Incluso Kaname-sen giró ligeramente su rostro ciego. Aizen tardó unos segundos en responder. No te creé. Solo te liberé. Tú ya existías. Eres y una consecuencia. ¿De qué? Del miedo de los dioses a la evolución. Tú eres su negación. Su error. Su esperanza, incluso, aunque nunca lo admitirán. Ichigo bajó la mirada. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Destruir el equilibrio y para forjar uno nuevo. Pero Ichigo no respondió de inmediato. Se dio la vuelta, caminando hacia la salida de la sala. Cuando llegue el momento, elegiré por mí mismo. Y Aizen, sin dejar de sonreír, susurró. Eso es exactamente lo que quiero. En Karakura, el cielo se resquebrajó. Una garganta se abrió en pleno día, pero no trajo hoyos. De ella descendió Ichigo, solo, con el Auri blanco del arrancar ondeando como un estandarte. Orihime lo sintió antes de verlo. Corrió. Y por primera vez en mucho tiempo, Ichigo sonrió al verla. Viniste, susurró ella, temblando. Te lo prometí, respondió él, extendiendo la mano. Ella la tomó sin dudar. Pero en el momento en que sus dedos se entrelazaron, el suelo tembló. Decenas de portales se abrieron en el cielo. Shinigamis. El Gotei 13 en formación completa. Yamamoto al frente. Ichigo Kurosaki tronó su voz como un tambor ancestral. Estás aquí para ser juzgado. Orihime retrocedió. Ichigo no se movió. Entonces hágalo. La batalla no comenzó con espadas. Comenzó con palabras. Te has aliado con Aizen, dijo Byakuya, sin emoción. Y también los has protegido, dijo Urahara, que apareció detrás de una barrera. Eres una contradicción, dijo Soifon, ya en posición de ataque. Soy una decisión, respondió Ichigo. Y la tomaré ahora. Los capitanes se prepararon. Yamamoto alzó su bastón. Sellado Tenken no Kesm. Liberación del juicio. Una prisión espiritual cayó desde el cielo, formada por pilares de cristal que giraban como engranajes. Ichigo quedó atrapado en su centro. Los capitanes rodearon el campo. Orihime gritó. No hagan esto. Pero Ukitake la detuvo suavemente. No podemos evitarlo, Orihime-san. Solo él puede hacerlo. Ichigo cerró los ojos. Y en su mente, volvió a ver los rostros de todos. Rukia. Renji. Isin. Karin. Yuzu. Orihime. Y luego Aizen. Grimhou. Arribel. No soy parte de ningún mundo, dijo, su voz resonando en todo el Seireitei. Soy el borde entre todos ellos. Su Reiatsu estalló. El cristal comenzó a quebrarse. Uno a uno, los pilares estallaron en fragmentos. Los capitanes retrocedieron, sorprendidos. Zaraki sonrió como un lobo hambriento. Ahora sí empieza lo bueno. Ichigo apareció entre la niebla de energía. Su Zanpakuun envuelta en una nueva forma. Negra y blanca. Equilibrada. Férrea. No vengo a destruir. Entonces, ¿por qué estás aquí? Gritó Itsugaya, ya liberando su Bankai. Ichigo alzó la espada. Porque si no lucho y nadie entenderá. Y entonces, como si fuera inevitable, la guerra comenzó. Zaraki fue el primero en lanzarse. Ichigo lo bloqueó con una sola mano. ¿Eso es todo? Gruñó Kenpachi, con los ojos inyectados de emoción. No, pero no quiero matarte. Entonces perderás. El campo se volvió un torbellino de Reiatsu. Byakuya usó Senbonzakura.
Itsugaya cubrió el cielo con hielo. Soifon apareció en su espalda con su Zumebachi. Pero Ichigo danzaba entre ataques como un espectro. No hería. Solo detenía. Bloqueaba. Movía. ¿Por qué no peleas en serio? Bramó Renji desde un tejado. Porque sigo creyendo que podemos evitar esto. Yamamoto finalmente intervino. Bankai. Rikjin Haka. Junkakuen-jun. El cielo ardió. El fuego ancestral lo cubrió todo. Ichigo fue arrastrado en llamas. Orihime gritó su nombre. El fuego cesó. Y Ichigo seguía de pie. La capa quemada. El rostro cubierto de ceniza. Pero firme. Yamamoto bajó el arma lentamente. Turi. Ichigo respiró hondo. No seré tu enemigo, viejo. ¿Entonces qué eres? Soy la última advertencia. El mundo se detuvo. Todos observaron. Y entonces Ichigo cayó de rodillas. Sangre goteó de su boca. La dimensión entre su ser se fracturaba. La coexistencia de Oyou, humano, Shinigami y Arrancari tenía un límite. Orihime corrió hacia él, curando como podía. No te vayas sino ahora y... Ichigo la miró con ternura. No me iré. Pero tengo que hacer algo más. ¿Qué? Ichigo miró al cielo. Volver al lugar donde nací. Y cerrar el ciclo. Y con eso, abrió una garganta frente a todos. Y se marchó y hacia Hueco Mundo. No para pelear. Para terminar lo que había empezado. Y todos sabían que la próxima vez que apareciera ahí, el mundo entero cambiaría. Capítulo 6. A través del hueco la garganta se cerró detrás de Ichigo con un sonido seco, como si el mismo universo exhalara después de contener el aliento. Hueco Mundo lo recibió sin bienvenida. Solo el mismo silencio eterno, las dunas pálidas, y la cúpula negra que parecía observarlo desde las alturas. Cada paso que daba dejaba una huella que se disipaba al instante, como si incluso la tierra temiera retenerlo. Ichigo caminaba sin rumbo aparente, pero sus pasos lo llevaban a un lugar muy específico. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Su Reiatsu fluctuaba entre densidades opuestas. Oyou y Shinigami, humano y arrancar. Ya no había barreras dentro de él, pero la fusión no era perfecta. Era una guerra silente, una implosión inevitable. Debo regresar allí al principio de todo. Aizen, desde su trono en la cima de las noches, sintió la perturbación. No preguntó nada. No ordenó seguirlo. Solo sonrió, apenas. Jin, a su lado, ladeó la cabeza con los ojos entornados. Así que va a visitar su tumba. No respondió Aizen, sin dejar de mirar el horizonte. Va a desenterrar su nacimiento. El lugar al que Ichigo se dirigía no era conocido por la mayoría de los espadas. Ni siquiera Ulquiorra o Arribel habían estado allí. Era una grieta antigua, casi oculta por las dunas infinitas, llamada por los antiguos como el corazón hueco. Una caverna sellada que, según las leyendas, había sido el primer punto de contacto entre el hueco mundo y otro plano de existencia. Nadie recordaba cuál. Ichigo sí. O al menos, su cuerpo sí. Cada fibra espiritual lo guiaba hacia ese lugar con la urgencia de una brújula en un campo magnético inestable. Cruzó la entrada. El aire cambió. No frío, no caliente. Solo denso. Como si el tiempo mismo se detuviera allí dentro. La caverna descendía en espiral. Las paredes, hechas de piedra obsidiana, vibraban débilmente con Reiatsu residual. Y entonces llegó. La cámara central era un abismo esférico, donde una plataforma flotaba suspendida sobre un vacío negro. En el centro, un fragmento de cristal blanco, brillando con una luz suave. Ichigo cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. Su mente era un caos de recuerdos que no eran del todo suyos, ni del todo ajenos. Mamá. El rostro de Masaki Kurosaki apareció fugazmente. Luego se desvaneció. Zangetsu. La voz del espíritu lo envolvió. ¿Estás preparado para morir de nuevo? Ichigo cerró los ojos. Si es necesario. No se trata de morir, Ichigo. Sino de elegir qué vivir. La sociedad de almas no estaba quieta. Yamamoto había convocado un consejo de emergencia con los capitanes restantes. Ichigo Kurosaki no ha roto el equilibrio, dijo Urahara, con calma. Lo ha expandido. Eso justifica que haya desatado su poder aquí.
Preguntó Soifón, fulminándolo con la mirada. Pudo haber destruido medio Seireitei. Y no lo hizo, intervino Unohana, con su voz tranquila pero helada. Porque eligió no hacerlo. Ese nivel de control y es más que notable. Es humano. ¿O una ilusión de humanidad? Replicó Komamura. Kyoraku, con su típico sombrero inclinado sobre los ojos, suspiró. La pregunta ya no es qué es Ichigo. Es qué haremos nosotros si decide que nosotros somos el problema. El silencio fue sepulcral. Yamamoto cerró los ojos. Entonces debemos seguirlo. A hueco mundo. Observar. Y, si es necesario, y actuar. Orihime estaba sola en Karakura. Frente al lugar donde Ichigo desapareció. Sostenía una pequeña figura de peluche. Con. El Motsul no decía nada. No porque no quisiera, sino porque incluso él comprendía la gravedad del momento. ¿Vas a volver y verdad, Ichigo? El viento sopló suavemente. En hueco mundo, Ichigo se encontraba ahora frente al cristal flotante. No era un objeto ordinario. Era un fragmento del huevo espiritual primigenio, el mismo que Aizen había intentado forjar con el Migyoku. Pero este era natural. Anterior. Una semilla sin manipulación. Un núcleo de energía de donde emergen los Hoyous más antiguos. Y, quizás, el lugar donde el alma de Ichigo fue arrastrada al nacer en hueco mundo. Se acercó. El cristal latía. Cada latido resonaba con sus recuerdos. Papá. Mamá. Rukia. Aizen. ¿Quién soy? Y el cristal respondió. Un pulso de energía lo envolvió. Y su cuerpo comenzó a descomponerse, no físicamente, sino espiritualmente. En las noches, Grimhow se despertó de golpe. Su Reiatsu se está borrando. Stark abrió un ojo desde su posición en el balcón. No. Se está reescribiendo. Arribel apareció a su lado. Está quemando lo que era y para nacer como algo nuevo. Jin susurró desde el salón del trono. Como una mariposa Oyou. Bonito, ¿no? Aizen sonrió, sin palabras. Dentro del cristal, Ichigo flotaba entre recuerdos. Su vida humana. Su vida como Shinigami. Sus combates. Sus derrotas. Sus muertes. La vez que sintió que no era suficiente. La vez que pensó que nunca volvería a ver a su madre. La vez que enfrentó a Ulquiorra y comprendió el abismo. La vez que abrazó a Rukia, sin palabras, antes de perder sus poderes. La vez que los recuperó. Y entonces, vio a otro Ichigo. Uno que no tenía Zanpakuno. No tenía cadenas. No tenía... Eres, yo. La figura asintió. No soy lo que fuiste. Ni lo que serás. Soy lo que siempre estuvo entre medio. Ichigo extendió la mano. Y por primera vez, se aceptó a sí mismo. El cristal explotó en una onda silenciosa. El Reiatsu de Ichigo se volvió completamente opaco por unos segundos. Luego, emergió. Su cuerpo flotaba sobre la plataforma, cubierto por un manto blanco y negro, mezcla perfecta entre Shiakushi y Aori de arrancar. Su Zanpakuno ya no tenía una hoja definida. Era pura energía, que cambiaba de forma según su intención. Su Reiatsu no podía ser clasificado. No era de Oyou. No era de Shinigami. No era de humano. Era totalidad. Y desde ese punto, el cielo de hueco mundo se resquebrajó. No por invasión. Sino por colapso. En la sociedad de almas, Urahara lo sintió antes que nadie. Oh no, el equilibrio se está rompiendo, no por destrucción, sino porque ya no tiene sentido. Ichigo alzó la mirada al cielo roto. Y supo que el ciclo había terminado. El alma que nació dividida por la muerte, por el poder, por el miedo, ahora era una sola. Y la guerra ya apenas comenzaba. Capítulo 7. Nacimiento en equilibrio. El viento en hueco mundo cambió. No porque hubiera brisa no la hay, sino porque el silencio se quebró. No el silencio externo, sino el profundo, el espiritual. Aquel que solo puede ser sentido por quienes escuchan con el alma. Ichigo flotaba aún sobre la plataforma, el lugar donde el fragmento del núcleo primordial había desaparecido sin dejar rastro. El nuevo manto que cubría su cuerpo parecía un reflejo invertido del universo. Blanco por fuera, negro por dentro. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ya no eran del todo humanos.
Tenían la gravedad de quien ha tocado el vacío y regresado con conocimiento prohibido. He despertado pero no como You, ni como Shinigami. Soy el Nexo. Sus pies tocaron el suelo, y la arena bajo él se volvió cristal durante un segundo. El suelo mismo rechazaba y abrazaba su presencia a la vez. Hueco Mundo sabía que él era suyo pero ya no solo suyo. Ichigo se volvió hacia la salida de la caverna. Ya no había necesidad de palabras. Su voluntad era ley. En las noches, los espada lo sintieron. Stark se incorporó por completo, sin su habitual pereza. Ese no es el Reiatsu de antes. Ni siquiera es Reiatsu. Es otra cosa. Ulquiorra se quedó inmóvil, con los ojos ligeramente entrecerrados. No puedo cuantificarlo. Arribel bajó la mirada, como si una verdad antigua se revelara por fin. Ichigo ya ha trascendido la clasificación. Grimhow, lejos de asustarse, soltó una carcajada áspera. ¿Eso significa que ahora sí puedo pelear en serio con él? Noitra chasqueó la lengua. Estás loco si crees que puedes siquiera alcanzarlo ahora. No me importa. Rugió Grimhow. Si se cree el número 1, entonces que lo demuestre. Jin, en su lugar habitual cerca del trono, apenas abrió los ojos. Supongo que la calma no durará mucho más. Aizen permanecía de pie. No había sonreído. No había hablado. Solo observaba cómo el cielo de Hueco Mundo mostraba grietas por las que se filtraba una luz desconocida. Una luz que no debía existir allí. El equilibrio ha sido quebrado. Y no por fuerza. Por elección. La sociedad de almas sintió el mismo temblor. Pero allí, el efecto fue distinto. Seireitei, corazón de la sociedad, vibró como si un terremoto espiritual lo sacudiera desde sus cimientos. Las Zanpakuzen de los capitanes reaccionaron, algunas liberándose solas, otras enmudeciendo como si temieran despertar. Capitán Kurotsuchi Mayuri observaba una lectura en sus múltiples pantallas de análisis. Esto es absurdo, murmuró, apretando los dientes. Es como si un punto de singularidad espiritual hubiera nacido en Hueco Mundo. Las lecturas exceden todo lo registrado por el Myoku, incluso en su estado activado. ¿Crees que fue por intervención de Aizen? Preguntó Nemu, tras él. Mayuri negó, casi con fastidio. No. Esto y no puede ser fabricado. No con ingeniería espiritual. Esto es y evolución. En el cuarto escuadrón, uno Ana caminaba entre camas de heridos. Muchos de ellos aún con secuelas del último desequilibrio energético causado por la aparición de Ichigo en Seireitei. Un subordinado se acercó corriendo. Capitana, y las heridas de varios pacientes han comenzado a sanar más rápido de lo que nuestras técnicas permiten. Uno de ellos, gravemente quemado horas antes, estaba ya sentado, con la piel regenerada casi por completo. Uno a uno, varios Shinigami abrían los ojos como si hubieran dormido una eternidad. Uno murmuró. El cielo, y soñé que era diferente. Uno diferente. Uno sin muerte. Ichigo caminaba entre las dunas de regreso a las noches. Pero no estaba solo. A su alrededor, las formas menos definidas de Hoyous menores se arremolinaban. No en ataque. No en defensa. Era reverencia. O quizá miedo. Los Hoyous de bajo nivel se arrastraban para seguirlo como niños tras su madre. Algunos intentaban tocar su manto, pero retrocedían ante la intensidad de su energía. Y en el aire flotaban fragmentos de memoria. Ichigo comenzó a verlos. Pequeñas visiones. Su padre, Isshin Kurosaki, mirándolo con culpa. Rukia, entregándole el poder por primera vez. Aizen, enfrentándolo con una sonrisa serena mientras el mundo se fragmentaba a su alrededor. Cada imagen pasaba como una partitura en una sinfonía espiritual. Y él entendía. No puedo cambiar el pasado. Pero puedo decidir cómo enfrentarlo. En las noches, Aizen descendió de su trono. Todos lo notaron. No lo hacía nunca, salvo cuando un acto era de verdadera trascendencia. Reúnan a los espada, ordenó. El número 1 ha regresado. Pero no como lo conocíamos. Jin lo siguió con paso suave, sin necesidad de preguntar nada. Ulquiorra, Arribel, Stark, Noitra, y los demás se presentaron en la sala central. Ichigo apareció. Caminando. Sin sonido. Sin presión espiritual. Pero todos sintieron como si su presencia pesara más que la estructura entera de las noches.
Grimhow fue el primero en hablar. Te ves y diferente. Ichigo lo miró. Pero no con desprecio. Sino con claridad. Porque lo soy. Grimhow apretó los dientes. ¿Aún puedes pelear? Ichigo lo evaluó. ¿Quieres saber si sigues siendo débil comparado conmigo? Grimhow rugió y lanzó su zarpazo. El ataque fue rápido. Preciso. Mortal para cualquiera. Pero la garra se detuvo a milímetros del rostro de Ichigo. No por esquiva. Sino por colapso. Se deshizo. Como si la realidad misma rechazara el intento. Ichigo no se movió. No puedes dañar lo que no entiendes, dijo. Grimhow cayó de rodillas, no por miedo, sino por la presión emocional de una derrota sin combate. Aizen sonrió, por fin. Has alcanzado la forma pura de tu ser. ¿Es eso lo que querías desde el principio? Ichigo lo miró sin hostilidad. No. Pero es lo que necesitaba. Y tú lo sabías. Aizen asintió. Como siempre, los peones que entienden el tablero, dejan de ser peones. No juego tu juego, dijo Ichigo. No, Ichigo. Ahora juegas el tuyo propio. Orihime sintió un estremecimiento en su pecho. Caminaba por Karakura cuando una ráfaga de energía pasó por su costado como una brisa de verano. Ichigo, ¿y estás bien? Miró al cielo. No había respuesta. Pero el cielo no era el mismo. En la Cámara de los 46, los jueces discutían en caos. No podemos permitir que esta anomalía continúe. Ya no podemos detenerla. Debemos considerarlo un nuevo equilibrio. No una amenaza. Yamamoto entró. Su sola presencia silenció todo. Ichigo Kurosaki ya no pertenece a nuestras leyes. Entonces, ¿qué haremos? El anciano cerró los ojos. Nada. Por ahora. Pero en su mente, sabía la verdad. Solo hay una constante en el universo. Cuando nace algo perfecto y el caos busca destruirlo. Ichigo se dirigió a Aizen una última vez. Voy a Karakura. No como enemigo. No como aliado. Como algo que nunca debió ser dividido. Aizen asintió. Entonces ve. Pero recuerda, el mundo no está listo para ti. Ni tú para él. Ichigo desapareció. Y con él, el aire de Hueco Mundo se volvió y más liviano. Como si, por primera vez en milenios, respirara. Y en Karakura, esa misma noche, una grieta se abrió en el cielo. Un portal, pero no una garganta. No una Senkaimon. Algo nuevo. Orihime, Ishida, Chad y Urahara lo vieron al mismo tiempo. Y desde allí, descendió una figura vestida de blanco y negro, con ojos que no pertenecían a este mundo. Ichigo había regresado. Y detrás de él, no venía destrucción. Venía juicio. Capítulo 8. El juicio del nexo. La grieta en el cielo de Karakura seguía abierta, como una herida luminosa en el velo entre mundos. Ichigo descendió lentamente, su manto de blanco y negro ondeando sin viento. Sus ojos no tenían el brillo humano ni el vacío you. Poseían una luz propia, inasible, casi sacra. Orihime, Ishida, Chad y Urahara observaron desde la distancia, sin atreverse a avanzar. Ichigo miró a Orihime, una mezcla de ternura y gravedad en su expresión. Orihime dijo, con voz firme pero suave. He cruzado el umbral. No solo de mundos, sino de lo que soy. Y el equilibrio que conocíamos ya no existe. Orihime tragó saliva. Ichigo, ¿qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer? No lo sé aún. Pero sé que vengo a proteger todo lo que amo, aunque eso implique romper todas las reglas. En Seireitei, el Consejo de Capitanes estaba en alerta máxima. Si Ichigo se presenta en Karakura, podría desatar una guerra que ni siquiera el Gotei 13 podrá contener, explicaba Kyoraku con expresión seria. No podemos detenerlo, pero tampoco podemos dejarlo actuar a su antojo. Entonces debemos seguirlo, propuso Shunsui, pero con cautela. No olvidemos que sigue siendo un aliado, aunque ahora sea un enigma. Yamamoto, desde la sombra, asintió. Prepararé un escuadrón especial. Mientras tanto, en Karakura, Ichigo caminaba entre las calles vacías. Sus recuerdos le llegaban en ráfagas. La vida humana que había olvidado, sus amigos, sus batallas, sus pérdidas. Pero también sentía el peso de su nueva existencia, la responsabilidad de ser un nexo vivo entre mundos. De pronto, sintió un Reiatsu acercándose con rapidez.
Era Aizen, quien apareció ante él sin ceremonias. Has venido, dijo Aizen con calma. Ichigo se detuvo. No para pelear, Aizen. Sino para entender. Aizen lo miró, estudiando cada detalle. Estás en un punto que yo también he buscado alguna vez. La perfección espiritual. Pero te advierto. No es un camino libre de sufrimiento. Lo sé. Pero prefiero mi destino antes que la apatía que viste. Una tensión creció. ¿Y qué harás con este poder? Preguntó Aizen. ¿Destruirás la sociedad? ¿Traicionarás a Hueco Mundo? Ichigo negó. Voy a reconstruir. El nexo no está para dividir, sino para unir. Aizen sonrió por primera vez en horas. Entonces empieza el verdadero juego. Mientras tanto, Stark y Arribel discutían en las noches. ¿Crees que Ichigo podrá contener el caos que está generando? Preguntó Arribel. No lo sé, respondió Stark. Pero incluso el caos puede ser hermoso si sabes dónde encontrar la armonía. En el corazón de Seireitei, el escuadrón especial liderado por Junsui Urahara partió hacia Karakura. Ichigo es un misterio, dijo Urahara. Pero también puede ser la clave para evitar una catástrofe. En Karakura, Ichigo se enfrentó a su último desafío espiritual. No fue un enemigo tangible. Fue un espejo, una reflexión de todo lo que había sido y podría ser. ¿Quién eres? Preguntó el reflejo. Ichigo respondió sin dudar. Soy todo y nada. Soy el hijo de dos mundos, el guerrero que une y rompe. El reflejo se disipó, y con él, las cadenas invisibles que lo ataban a un destino predeterminado. Capítulo 9. El amanecer del nexo. El amanecer llegó a Karakura con una luz suave, diferente a cualquier otra. El cielo brillaba con un resplandor que parecía envolver los mundos en una sola esfera. Ichigo estaba en la cima de un edificio, mirando el horizonte. Sentía el pulso de cada alma en los tres mundos. Humano, Shinigami, o You. Era un latido colectivo, una sinfonía que solo él podía escuchar. Este es mi lugar, murmuró. No pertenezco a uno, sino a todos. De repente, una figura apareció detrás de él. Era Rukia, con su Shyakushin tradicional, pero con ojos que reflejaban comprensión. Has cambiado, Ichigo. No solo yo. El mundo también. ¿Qué harás ahora? Preguntó ella. Ichigo sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Construiré un puente. No solo entre mundos, sino entre corazones. En las noches, Aizen observaba desde la distancia. Ha cambiado el juego, dijo. Ya no es la espada que rompió mi mundo. Ahora es la que puede forjar el nuevo. En Seireitei, el consejo aceptó la nueva realidad. El equilibrio es frágil, dijo Yamamoto. Pero ahora tenemos un nexo que puede sostenerlo. En Karakura, Ichigo reunió a sus amigos. Orihime, Chad, Ishida, Urahara, Rukia y Kon estaban junto a él. Juntos, dijo Ichigo, podemos enfrentar lo que venga. Y en ese momento, el mundo pareció respirar. Un nuevo ciclo comenzaba. El sol ascendía en el horizonte, bañando Karakura con su luz dorada. Ichigo Kurosaki, la espada número 1, el nexo entre mundos, estaba listo para su verdadera misión. No como un guerrero solitario, sino como un guardián del equilibrio.